La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Seguimos con el estudio de la parábola del rico y Lázaro. Ya estudiamos. Yo les decía que hay esperanza para los que están muertos. ¿Ok? Vamos a concluir el estudio que va ligado, pues obviamente todos los estudios van ligados a lo mismo. Y yo voy a comenzar con Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. En el estudio pasado miramos las dos muertes, o hay dos muertes. La primera muerte es cuando estamos en nuestros delitos y pecados, sepamos o no. Recibimos el Evangelio y si no acudimos al llamado de Dios, entonces la segunda muerte es de que nosotros vamos a estar separados del Señor. Y es una afrenta perpetua. O sea, una vergüenza que dura para siempre. Esa es la vergüenza. Pero al estar separados de Dios, nosotros aquí mismo podemos recibir la segunda muerte. Nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Recibimos el Evangelio, escuchamos el Evangelio, recibimos el Espíritu Santo. Entonces ya resucitamos juntamente con Cristo. Ya resucitamos. Ahí hay juicio. Entonces en la resurrección, en esta vida, siendo nuevas criaturas, si nos regresamos al mundo, entonces el Señor se separa de nosotros. Entonces fíjense un ejemplo de una separación. Está en 1 Corintios 5, que fue Pablo precisamente el que le quitó el Espíritu Santo a la persona que andaba con la mujer de su padre. En el capítulo 6 también habla de otra persona que no perdonó a su hermano y lo demandó precisamente a una persona que le debía dinero y lo metió a la cárcel en el capítulo 6. Entonces una persona en Corintio que recibió el Evangelio, recibió el Espíritu Santo por escuchar el testimonio de Jesús, pero como él andaba haciendo pecados que ni aún la gente incrédula hace, Pablo, que tenía la autoridad del Señor para quitarle el Espíritu Santo, que dijo, ya lo entregué a Satanás, a esa persona. O sea, le quitó el Espíritu de Dios. Entonces esa persona estuvo expuesto a Satanás. ¿Por qué? Porque ya no tenía el Espíritu que lo defendía. De hecho, Pablo habla acerca de cuando una persona en los últimos tiempos, está hablando de las personas que se regresan al mundo, los que apostatan de la fe. Entonces viene el espíritu del anticristo. Las mismas personas que seguían a Cristo eventualmente vienen y hablan en contra de Cristo. Entonces, ¿por qué? Porque ya no tienen el Espíritu de Dios. Son las personas, y las podemos identificar, personas cristianas que sobre todo son personas llevadas por sus sentidos, llevados por sus deseos y pasiones. Esas personas están separadas de Dios y como consecuencia reciben están muertos dos veces. Entonces, cuando se mueren, pues ya están muertos. En la muerte natural, como ya están muertos, pero un muerto tiene conciencia, hermanos. Eso está el ejemplo en Lucas 16. Tiene conciencia de lo que está pasando. Entonces está muerto porque está separado de Dios. O sea, se mira fuera del paraíso. O sea, del seno de Abraham. O sea, porque no creyó en el Mesías. El seno de Abraham es todos los que creen en el Mesías como el Hijo de Dios, como nuestro Señor y Salvador. Entonces él estuvo separado y estando separado podía ver. Entonces él
Él quería estar en el paraíso y no podía. Pero la ira de Dios no es para siempre. No es para siempre. Entonces, fíjese, aquí es en donde nos vamos a enfocar en la segunda muerte en relación al... Aquí está, fíjense bien. Por ejemplo, en Apocalipsis 26 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces, necesitamos morir juntamente con Cristo para resucitar con Cristo Jesús, juntamente nacer de nuevo. Entonces, si nosotros persistimos en eso, la segunda muerte no tiene potestad sobre nosotros. Entonces, fíjense en Apocalipsis 20:14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Fíjense bien lo que es la muerte y el Hades, ¿ok? En Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte, lo que les corresponde, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Ok? Entonces, aquí ya en Apocalipsis 20:14 está bien claro lo que es la muerte segunda, que es la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Al lago de fuego. Entonces, fíjense lo que dice Pablo en Romanos 7. Aquí está las dos cosas, la muerte y el Hades. Fíjense bien, hermanos, aquí se los voy a decir. Nosotros, desde el tiempo de Adán y Eva, tenemos un cuerpo de pecado. Tenemos un cuerpo de pecado. Eso es el Hades. Eso es el Hades. Tenemos, o sea, el pecado mora en nosotros. Está en nosotros. Entonces, la muerte y el Hades están en nosotros. ¿Ok? Por eso pecamos. Pablo lo explica muy bien. So, vamos a medítenlo, hermanos, medítenlo. ¿Ok? Porque la gente inventa que el Hades, que o sea, son echados en el lago de fuego. En el lago de fuego. Entonces, el lago de fuego es separación de Dios, hermanos. Pero ese mismo quebrantamiento, eventualmente, esa agonía en las personas, eventualmente es escuchada por Cristo Jesús. Aún el muerto, el que se murió sin Cristo. Ok, fíjense bien cómo lo dice Pablo. Romanos 7, del 7 a 25. ¿Qué diremos, pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Entonces aquí está hablando de la ley. Fíjense bien, hermanos. La ley nos condena. Fíjense bien. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. Y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa. Y el mandamiento santo, justo
y bueno. Luego, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, dice Pablo, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte. Produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, por la ley. A fin de que por el mandamiento el pecado llegara a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. O sea, yo no hago eso. Es el pecado que está en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. En la carne no mora el bien. Por eso yo siempre les digo, Jesús lo dijo, nadie es bueno. Mi mamá no es buena, mi papá no es bueno, mis hermanos no son buenos, mis hijos no son buenos, yo no soy bueno, nadie es bueno. ¿Por qué? Porque el pecado mora en nosotros. Nos produce la muerte, hermanos. En nosotros está el Hades. Entonces dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, en el amor de nuestro Padre Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra mí, contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, en mi cuerpo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Vivimos en un cuerpo de muerte, hermanos. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. A la ley del pecado. Entonces, por eso tenemos que estar siempre orando para no dejar enfriar, para no entristecer el Espíritu Santo. Entonces, si nos enfocamos en pecado, pues si el pecado mora en nosotros, hermanos, el pecado mora en nosotros. Ahora, hay pecados que son de muerte. Hay pecado de muerte. Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda para que eventualmente Cristo viva en nuestros corazones. ¿Ok? Para que podamos reinar con Cristo. Ya tenemos el Espíritu Santo. Pero si tenemos el Espíritu Santo, pero no tenemos a Cristo, en vano. O sea, no nos sirve. Necesitamos tener a Cristo en nuestros corazones. Ahí es en donde somos bienaventurados. Entonces, entiendan eso. Nosotros, el que dice que no peca, hace mentiroso a Dios. Entonces, por eso no debemos de andar juzgando a las personas
por pecadoras. Todos somos pecadores. Ahora, una cosa es que uno no quiera pecar y otra cosa es que yo quiera pecar deliberadamente, porque no tengo temor de Dios, porque no tengo el Espíritu Santo, o porque no, simplemente no me importa. Entonces hay personas que pecan deliberadamente. Ok, esas personas no están haciendo lo que Cristo dice. Entonces, entendiendo eso, ya una vez que entendemos que vivimos en un cuerpo de muerte, este cuerpo de muerte, hermanos, no termina cuando uno se muere. No termina. Cuando uno se muere, uno puede ver que uno está en un cuerpo de muerte. El rico vio que estaba en el Hades, en un cuerpo de muerte. Entonces, pero, Lázaro fue llevado al paraíso. Ahí ya no hay cuerpo de muerte. El Hades se queda aquí. Lo dice bien claro en Lucas 16. El Hades está aquí en este mundo, hermanos. Entonces, el rico murió y fue sepultado. Y en el Hades, estando en tormentos, ahí está, sigue estando en el cuerpo de muerte. ¿Por qué? Porque porque nunca ayudó al pobre. ¿Puede una persona por obra ser salvo? Una persona que nunca, vamos a decir, fíjense bien, la palabra de Dios dice que nosotros no somos salvos por lo que por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Cristo hizo. ¿Puede uno ser salvo por sus obras? Sí. Sí, fíjense bien. Vengan benditos de mi Padre porque me dieron de comer. Señor, ¿cuándo te dimos de comer? Cuando le diste a uno de estos mis siervos, me lo diste a mí. Aquí la diferencia es de que una persona que no era cristiana tuvo temor de Dios y dijo, le voy a dar un vasito de agua a Panchito, que era predicador. Y se lo dio. Jesús tiene cuidado de esos. Vengan benditos de mi Padre porque me dieron de beber. Señor, ¿yo cuándo te di de beber? Cuando se lo diste a Panchito, mi hijo, me lo diste a mí. Mi hijo, sube conmigo, vente conmigo. Entonces, las obras son buenas para los incrédulos. Pero cuando se lo dan a un siervo de Dios, a un siervo de Dios. Entonces, cuando se lo dan a Cristo. Ahora, no por obras para que nadie se gloríe, es nosotros que escuchamos el Evangelio, entendemos que la salvación es gratuita. ¿Okay? Eso ya lo sabemos. Entonces, eso ya queda claro. Que el Hades está aquí. Nosotros tenemos un cuerpo de muerte porque el pecado mora en nosotros. El hecho de que recibamos el Espíritu Santo no quita el hecho de que el pecado siga morando en nosotros. Seguimos viviendo en un cuerpo de muerte. Lo dice Pablo. Lo dice Pablo. ¿No le vamos a creer a Pablo? ¿Quién enseñó a Pablo? El Espíritu Santo. Cristo mismo. Entonces, fíjense. La ira de Dios, hermanos, no es para siempre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hermanos? Que cuando uno recibe a Cristo en su corazón en esta vida, entramos al paraíso, hermanos. Ya hay acceso al paraíso. Ya ahorita. Entonces, fíjense bien.
El estar separado de Dios, hermanos, eso se conoce como la ira de Dios o el día del Señor. Pero fíjense lo que dice Jesús, Isaías en 54:8. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti, obviamente con el pueblo de Israel, por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Hermano, pero eso nomás es para eso nada más es para los israelitas. 57:16. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Jeremías 3:12. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel. Estas son personas que pecaron, que cayeron de la gracia de Dios. Fueron salvas por Dios en Egipto. Dios las sacó con mano poderosa. Estas personas, esta descendencia escogida por Dios, se van a la idolatría. El Señor le dice: vuélvete a mí, no pongas la confianza en las naciones, ponla en mí. Viene un falso profeta y dice: Egipto nos va a ayudar, el ejército de Egipto nos va a ayudar contra Babilonia. Y ellos le creyeron a este falso profeta. Entonces Jeremías les dice: vuélvete a mí, oh rebelde Israel. Ahora ellos también andaban en adulterio, fornicación, todo tipo de pecado. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Babilonia mató a la mayoría de las personas, hermano. Pero el Señor dejó un remanente. Nosotros queremos ser un remanente. Ahora, las personas que murieron, las que mató el ejército de Nabucodonosor, esas se fueron al infierno para siempre y siempre van a estar quemándose. No, hermanos, no. Pablo lo dice acerca del pueblo de Israel. Aún los fariseos que pelearon con Jesús, eventualmente Jesús los rescata. Jesús los rescata. Pablo lo dice en la carta a los romanos. En el tiempo del fin, todo Israel es salvo. Todo, incluyendo Caín, incluyendo todos. Todos, hermanos. Dios, fíjense bien, Dios dice: misericordia quiero y no sacrificio. ¿Okay? Esto lo dice Dios. Viene Cristo y ¿qué hizo? Le trajeron a una mujer adúltera. La ley dice que debemos de matar a los adúlteros. ¿Qué dices tú? Para tentarlo. ¿Qué hizo Jesús? Lo que estaba escrito en la ley. Con el dedo de Dios escribió los mandamientos: no adulterarás. Los escribió. Los que estaban en la segunda tabla. Se levanta, mira a la gente y les dice: el que esté libre de pecado, el único que estaba libre de pecado era Jesús, arroje la primera piedra. Ya Jesús la había arrojado, así dicen las escrituras. Y el Espíritu Santo, poniéndoles en su mente sus pecados, comenzando desde los más viejos, dijeron: ahí nos vemos, porque aquí se van a armar las pedradas, aquí nos van a matar a todos. Comenzando con los más viejos, se fueron yendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les estaba redarguyendo su pecado. Y ellos sabían que Jesús era profeta. Jesús sabía sus pecados. Jesús no mató a la mujer adúltera.
Misericordia quiero y no sacrificio. La palabra de Dios dice que nuestro Padre, ¿cómo es nuestro Padre Dios? Simplemente mira a Jesús. Jesús es la imagen misma de nuestro Padre Dios. Entonces, nuestro Padre Dios va a matar a los adúlteros. Por un momento me aparté de ti, porque me enojé contigo. Pero nuestro Padre Dios es para siempre, es su misericordia. Dice, nomás por un ratito me aparté de ti. Y por eso Satanás te da duro. Pero la misericordia de nuestro Padre Dios es para siempre. No guardaré para siempre el enojo. Salmo 35. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro. ¿Qué es la noche? Este mundo, estamos en la noche. Cuando vemos este mundo, estamos en oscuridad, porque es un mundo de maldad. Pero nosotros podemos amanecer juntamente con Cristo, con el lucero de la mañana, que es Jesús, y tener luz en nosotros, que podamos ver la luz del camino como de día. La gente que anda en sus pecados sin Cristo andan en la oscuridad. Entonces, cuando andábamos en la oscuridad, sufríamos porque andábamos sin Cristo, no entendíamos. Pero una vez que viene el lucero de la mañana a nuestros corazones, ¿qué dice? Por la noche durará el lloro o el llanto, y a la mañana vendrá la alegría. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Cristo Jesús. Porque puedo ver, Señor. Gracias, Señor. Permítame, Madre. Salmo 103:9. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. El enojo, fíjense. Aquí hay maldad. Jesús lo dice. Mateo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Nosotros somos este templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Este templo tiene que morir, hermano. Esta carne tiene que morir. Y estando él sentado, aquí está la alegoría. Esto pasó literalmente, pero también es alegórico para la iglesia. Nosotros que somos el templo, en el Espíritu de Dios puede venir Cristo a reinar en nuestros corazones. Pero también nosotros tenemos un cuerpo de muerte. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Está la venida de Cristo y está el fin del siglo. Nosotros podemos recibir a Cristo en nuestros corazones. Le dice el que está en la cruz, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cristo ya está reinando, hermanos. ¿No sabían que Cristo ya estaba reinando? ¿Dónde reina Cristo? En nuestros corazones. Y ya le entregamos nuestro corazón a Cristo. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, en el seno de Abraham. Hoy mismo. Ese mismo día, Cristo estuvo en su corazón, en el seno de Abraham. Dice Jesús, ¿cuándo será tu venida y el fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie los engañe, no se dejen engañar.
Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Aquí están los falsos profetas. Y oirán de guerras. Esto siempre ha pasado, hermanos. Oirán de guerras y rumores de guerra. No se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Nosotros no podemos aborrecer a los testigos de Jehová, ni a los católicos, ni a los que no piensan como nosotros. ¿Cómo vamos a aborrecer a la creación de nuestro Padre Dios? Unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, el Espíritu Santo se enfría, así como le pasó a Timoteo, por lo menos por un periodo de tiempo. En la segunda carta le dice Pablo, a Timoteo, ya te enfriaste. Reaviva el fuego del amor, del Espíritu que ya está en ti, Timoteo. ¿Qué estás haciendo? Ya deja de hacer ejercicio, ponte mejor en el ministerio de la piedad. Deja de hacer esas cosas y ponte a predicar el Evangelio. Reaviva el fuego del Espíritu que ya está en ti. Entonces dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, por ejemplo, está la sombra y figura, y está la esencia. ¿Cuál es la sombra? La sombra en este contexto para el pueblo de Israel, para los apóstoles, fue Roma, el ejército romano. La abominación desoladora era el ejército romano. Lo dice Lucas. Vayan a leer Lucas 21. Es lo mismo, pero Lucas explica quién es la abominación desoladora. Y cuando vean al ejército romano alrededor de Jerusalén, su tiempo llegó. Va a ser destruido el templo. Salgan de ahí. Váyanse a los montes o váyanse al monte. Eso es simbólico para nosotros. Cuando veamos a Satanás y sus demonios tomar posesión de las iglesias, esa es la abominación desoladora, salgan de esas congregaciones, hermanos. Salgan de ahí, váyanse al monte. El monte es Cristo. Ustedes pueden tener una relación con Cristo en donde ustedes estén, porque ustedes son el templo. Nosotros somos el templo del Señor. Los que estén en Judea huyan a los montes, o huyan al monte, que es Jesús para nosotros. El que está en la azotea, ¿a qué se subió a la azotea? A orar. No desciendas para tomar algo de tu casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. ¡Ay de las que están encinta! Ay está en el libro del Apocalipsis, en una de las trompetas. Hay tres ayes. ¡Ay de las que están encinta y de las que críen en aquellos días! En el tiempo de los apóstoles había mujeres embarazadas. Muchas de ellas pues sufrieron. Imagínate que llegue el ejército romano a matar a las mujeres embarazadas y a sus hijos. O sea, sufrieron. Pero en este caso, ¿cuáles son las que están encintas? Como Pablo, las iglesias que están predicando el Evangelio.
y de las que están encintas. Dice Pablo, ¡ay, Gálatas, por los que vuelvo a tener dolores de parto! O sea, ¿por qué? Porque hay mucha maldad, mucha gente. Y ahorita ya todos son maestros. Ahorita ya cualquier persona que se aprende un versículo de memoria, ya se cree maestro. Yo a veces le pregunto, oye, ¿tú eres maestro? Oh, no. Le digo, entonces, ¿cómo puedes decir tú que entiendes toda la palabra de Dios? Tú te tienes que someter a tus pastores. Bueno, mi pastor dice eso. Si tu pastor dice eso, salte de ahí. Salte de ahí porque tu pastor no entiende la palabra de Dios. ¿Qué no sabes que la palabra de Dios dice, Señor, ¿cómo vamos a conocer a los falsos pastores, a los falsos maestros? Por su fruto. Tu pastor ama el dinero y sigues ahí. Jesús dice, sal de ahí. Sal de ahí. No escuches a esas personas porque te va a engañar, te va a llevar a la perdición. El que tiene oídos oye, el que no tiene oídos sigue ahí. Ya cuando menos piensan, y andan ahí a todos diabólicos, todos llenos de Satanás. ¿Por qué? Porque nunca quisieron escuchar. Nunca quisieron escuchar. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. ¡Ay de las que están embarazadas y de las que críen en aquellos días! Orad pues. Aquí hay un mandamiento de Cristo. Oren para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Los que guardan el día de reposo dicen, ya ves, aquí dice. No, oren para que la huida no sea que ustedes están bajo los mandamientos. Si tú quieres guardar los mandamientos para salvación, no vas a tener paz. Estás despreciando a Cristo. Estás despreciando a Cristo. O sea, ora para que el Señor te dé el entendimiento. Es lo mismo que dice en el Lucas 11. Pidan y recibirán el Espíritu Santo. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Por escuchar el Evangelio. No, pues yo ya lo recibí, sí, pero no quieres creer. Tú piensas que es por guardar el sábado la salvación. No, ora para que Dios te dé entendimiento, para que entiendas que ya no estás bajo la ley. Tú recibiste la ley en tu mente y el corazón, o sea, ese es el Espíritu Santo. Oren. Entonces dice, si aquellos días, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijera, mira, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creas, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Fíjense lo que dice aquí. Ya los previne. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto. Va a venir Cristo al desierto. ¿Dónde está la tierra prometida? No era en el desierto, hermano. No era en el desierto. La tierra prometida es la tierra prometida. Tenían que atravesar el desierto para llegar a la tierra prometida. O sea, es lo mismo que dice 1 Corintios 15:50. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. No puede estar en el desierto, tiene que ser en la tierra prometida. Es decir, todo esto es simbólico, hermano. Todo es simbólico. Fíjense, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Muchos dicen, ya vino Cristo. No, mientras haya hombres, no ha venido Cristo. Entonces, se va a predicar el Evangelio hasta el tiempo del fin. Entonces, dice Pablo que debemos de recibir en nuestros corazones a Cristo. Pero ¿cuándo viene Cristo? Por ejemplo, cuando yo recibí a Cristo en mi corazón,
Yo todavía no entendía esto. O sea, yo estaba aquí en este cuarto, yo estaba meditando la palabra de Dios, cuando Jesús vino como un relámpago a mi corazón y me dio la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora sé que era Cristo, que era mi Padre Dios viniendo a mi corazón. ¿Y cómo vino? Cuando menos lo esperaba. Pero yo estaba en el Espíritu por un buen periodo de tiempo, en el Espíritu, en el Espíritu, en el Espíritu, en el Espíritu, y Jesús vino a mi corazón. Cristo reina en mi corazón. Entonces es en el corazón donde debemos de esperar a Cristo. ¿Y qué pasa con las personas que se mueren sin Cristo? Bueno, va a venir también así de repente, cuando ellos menos esperan. La cosa es que no lo saben, no lo saben. La gente que se muere sin Cristo piensa que van a estar afuera, que van a estar, que el Señor no va a tener misericordia de ellos. Ahora, lo que sí es, sí hay una afrenta, y esa afrenta es la vergüenza perpetua. Entonces, ellos mismos se van a apartar avergonzados de Cristo Jesús. E inmediatamente después de la tribulación, Cristo no puede venir antes de la tribulación, hermanos. Cristo no puede venir a nuestros corazones si no hay tribulación. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Qué hicieron los ángeles? Vayan y lean una vez más en Lucas 16, ¿qué fue lo que hicieron los ángeles con Lázaro? Lo llevaron al seno de Abraham. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas, o a la puerta más bien. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo. Aquí comiendo y bebiendo es idolatría. Casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán... Ahora, aquí hay salvos también, personas que fueron llevados. Hay personas que entraron en el arca. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad. Entonces, la venida de Cristo, fíjense, hay dos mujeres, hay dos personas, pero fíjense bien, tenemos el Espíritu Santo y tenemos el pecado, el espíritu de pecado, que nos conduce a la muerte. Entonces, cuando viene Cristo a nuestros corazones, viene a donde está el espíritu de vida, no donde está el pecado de muerte, no al Hades, no. Entonces, en lo espiritual,
Cristo ya reina en nuestros corazones. En la carne, seguimos viviendo en un cuerpo de pecado. Ahora, cuando este cuerpo muere, o sea, la muerte natural, ya estamos en el Espíritu, somos llevados al seno de Abraham, hermano, al paraíso. Al paraíso. Tan simple como eso. Entonces, ahora, Cristo viene, vamos a decir que está Panchito y está Ramón. Ramón recibe el testimonio y recibe el Espíritu Santo, pero no vela. O sea, siempre anda en el mundo. No, pues vámonos al baile. No, pues que vámonos a la cantina. No, pues que ahora le vamos al cotorreo. ¿Y qué hora me voy de vacaciones? Ahora me voy para acá. Y nunca le dedica tiempo al Señor. Nunca lee, nunca escucha la palabra de Dios, nunca ora. Entonces, los ángeles están ahí nomás esperando a ver cuándo. Tiene el Espíritu de Dios. Entonces, un día viene Cristo y no encuentra nada. No encuentra nada. Entonces, ¿qué hace? Lo dice la palabra de Dios. ¿Qué hace? Le quita el Espíritu. Le quita el Espíritu. Pues si yo no voy a ir con una persona de esas. Entonces, viene el Señor y nunca se dio cuenta. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a Judas cuando comió? Cuando Jesús le dio la comida. Entró Satanás en él. Entró Satanás en él. Y eso lo hace Jesús. Entonces tenemos que estar despiertos, hermanos. Todos los días. Si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Ahora fíjense, es después de la tribulación. La persona que no creyó en Cristo, que no quiso amar, que no quiso perdonar, está muerto. Cuando muere se da cuenta que está muerto, está sin Cristo. Entonces esa es su tribulación. Está tribulado, y un día viene Cristo y lo salva. Lo salva, porque Dios es misericordioso. Entonces ya cuando lo salva, él se quiere arrimar a Cristo y él mismo se retira avergonzado. Él mismo o ella misma se retira avergonzado. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo a cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto les digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Sus bienes le pondrá. ¿Qué está haciendo Pablo? Pablo su espíritu anda por ahí predicando en alguna parte del mundo, en los bienes del Señor. Hay personas que yo recuerdo haber mirado un video de una persona que dice, el Señor me mostró mi casota. No, hombre, yo tengo una casa así como de 5 pisos y bien grandota, el Señor me la estaba construyendo. De hecho, en ese tiempo yo no entendía y yo a algunas personas les enseñé ese video. Una de las víctimas fue mi hermano y después le digo, hermano, perdóname, el Señor me corrigió lo que yo andaba haciendo mal. No, Jesús ya construyó el nuevo templo. El nuevo templo es el Espíritu Santo. Cristo mismo lo dijo, destruyan ese templo y yo en 3 días lo construyo. Cuando recibimos el Espíritu Santo, ese es el nuevo templo, el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios, cuando lo tenemos, está en nosotros. Nosotros somos el templo. Pero si nosotros rechazamos y entristecemos el Espíritu Santo
o murmuramos contra nuestro Padre Dios, decidimos escuchar a Satanás, se nos es quitado. Entonces ya no somos el templo de Dios, porque ya nos fue quitado el que nos ayudaba con nuestra fe, que nos ayudaba con nuestras obras, porque no somos en la carne, es en el Espíritu donde debemos de hacer las obras. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y a una comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor, ahí está, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Fue lo que le pasó a Judas. Fue lo que le pasó a Judas. ¿Cómo lo castigó? Ahora, el castigo, ¿cómo fue el castigo? Era tan feo lo que estaba sufriendo Judas que mejor se mató. Mejor se mató. Isaías 30. ¡Ay! Fíjense, aquí hay un ay. ¡Ay de los hijos que se apartan! Fíjense, ¿fijan? Nunca debemos de apartarnos del amor de Dios, hermanos, ni de su benevolencia, de cómo Cristo nos salva con su sacrificio. Nunca se salgan de ahí, nunca se aparten de Él. ¡Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí, para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón. Fíjense, esto es Isaías. En este contexto es Asiria el que venía contra el pueblo de Israel, eran los asirios. Los pueblos que subyugaron a Israel, el primero fue Egipto, el segundo fue Asiria, el tercero fue Babilonia, el cuarto fue Persia, lo que es ahora Irán, el quinto fue Grecia y el sexto fue Roma. Y el séptimo, ¿cuál es el séptimo? Que subyaga al pueblo de Israel. Ya para la iglesia, porque ya es Satanás y sus demonios. Y entonces lo único que tenemos que ver es qué hizo Egipto, qué hizo Asiria, qué hizo Babilonia, qué hizo Persia, qué hizo Grecia y qué hizo Roma con el pueblo de Israel. Todo eso es Satanás y su ejército. Dice, pero ponen su esperanza en la sombra de Egipto, pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Janes, todos se avergonzarán del pueblo que no les aproveche, ni los socorra, ni les trae provecho, antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Fíjense bien, hermanos. Voy a explicar esta parte. Por ejemplo, yo creo en el Evangelio, ok, pero también yo pongo más la confianza en el dinero que en Jesús. Ok, ahí estoy poniendo la confianza de alguna forma en Egipto simbólicamente o en Asiria. Por ejemplo, dice el Señor, ¿qué tienes tú que beber del río Nilo, del río Éufrates? ¿Por qué no bebes de mí mejor, de mi río? Entonces, en la medida, hermanos, en la medida que nosotros tenemos la confianza en Cristo Jesús, nunca vamos a ser avergonzados. Nunca vamos a ser avergonzados, ¿ok? Pero, fíjense bien. Por ejemplo, está cuando en la carta, una de las cartas, y si mal no recuerdo, es a la Odisea. La iglesia de la Odisea tenía la confianza en el dinero. Dice, porque soy rico, ya pongo la confianza en el dinero. ¿Y qué le dice el Señor? Arrepiéntete, tengo eso contra ti, arrepiéntete, porque tú dices, soy rico y de nada necesito. Y no sabes que eres un pobre, ciego, desnudo, desventurado.
Búscame a mí, no pongas la confianza en tu dinero. Si una persona pone la confianza en su dinero, cuando le venga, la prueba, el dinero no lo va a ayudar, hermanos. Y déjenme darles algo de testimonio ahorita. A mi hijo, el más grande, su esposa está embarazada. Entonces, yo le he predicado. Mi hijo siempre fue un niño muy obediente, extremadamente obediente. Yo hace no mucho fui a verlo. Más bien él vino a verme. En un lugar nos encontramos. Entonces, porque él vive en otro estado. Entonces yo le hablé del Señor. Y de alguna forma hubo algo ahí como que no recibió del Señor. Entonces yo sé lo que quiere decir eso. Entonces yo pues le pido a mi Padre Dios, ¿verdad? Digo, yo sé, Señor, que todos lo negamos en algún momento. Entonces mi hijo recibe una prueba muy grande junto con su esposa. Me habla y me dice, dice, pues mi esposa tiene problemas. Y le digo, mira, hijo, tú pon la confianza en el Señor. Tú necesitas alimentarte del Señor y poner la confianza en el Señor. Ellos ganan bien, tienen una buena aseguranza. Ellos me decían, no, tenemos una buena aseguranza. Le digo, mira, mijo, tú no pongas la confianza. Le digo, está bien que la aseguranza te cubra todo, que tengas buenos doctores, pero no pongas la confianza en los doctores. Yo creo en la medicina, yo lo creo. Dios puso eso, pero tú no pongas tu confianza en ellos, tú ponla en Cristo Jesús. Pon la confianza en Cristo Jesús. De verdad, mi hijo, te lo digo. No pongas la confianza de que tienes una buena aseguranza, tienes un buen hospital ahí que le van a dar una... Si tú haces eso, las cosas no van a pintar bien, hijo. Tú dale gracias a Cristo Jesús, venga lo que venga. Pero Dios es bueno, mi hijo, Dios es bueno. Yo voy a orar para que mi nieta, porque yo no tengo, solamente tengo un nieto de otro hijo, y en este caso es una nieta. Le digo, mi nieta, Dios me la va a cuidar en la medida de que tú pongas la confianza en Él. Entonces, ayer me mandó un text. Ella tenía que dar a luz más o menos en noviembre, pero como la niña ya tenía problemas en la placenta y no ha crecido lo suficiente de acuerdo a las semanas que tiene de gestación, entonces yo le digo, tú pon la confianza en el Señor. Entonces ayer me dijo, tuve que llevar el viernes en la noche tuvo que llevar a su esposa al hospital porque tenía problemas. Entonces yo le digo, sigue confiando, pon la confianza en el Señor. Le digo, ponte a leer la Biblia, llénate de su palabra. El Señor puede cuidar de tu esposa y de tu hija. Yo estoy orando por ustedes, estoy orando por mi nuera y estoy orando por ti. Le digo, tú debes de ser el líder en relación a la fe. Tú debes de orar, hijo. Debes de estar orando en el Señor, pedirle al Señor y dale gracias. Entonces yo le digo a mi Padre Dios, hágase su voluntad, Señor, porque yo no puedo ser más bueno que usted ni que mi hijo. Hágase su voluntad. Si es su voluntad que todo salga bien en estas cosas, ¿verdad? Amén. Si es su voluntad de que haya complicaciones, bueno, esa es su voluntad y usted sabe por qué lo hace. ¿Verdad? Obviamente yo le pido que todo salga bien, esa es mi voluntad, pero hágasela de usted. Entonces, hace unas horas le mandé pedir, y ella me dice, pues la están preparando porque lo van a hacer cesárea. Y ya le digo, sigue orando, mijo, sigue orando. Y ella me dice, pues claro que sí. Entonces, más tarde me manda un text para decirme que todo salió perfecto. Entonces,
independientemente. Y entonces yo dije, gracias, Padre mío, porque tú siempre eres bueno y siempre escuchas mis oraciones y fue tu voluntad que todo saliera bien. Todo salió bien. Entonces yo me puse a cantar alabanzas al Señor y darle gracias a mi Padre Dios por su bondad, porque para siempre es su misericordia, hermanos, para siempre es su misericordia. Entonces ahorita mi hijo, por eso mire, me dijo, dice, más tarde, dice, no he visto a mi hija. Le digo, gózate con tu hija. Entonces ahorita me mandó una foto de ella. Yo no le he contestado porque estoy haciendo el estudio. Entonces, pero bueno, ahorita terminando el estudio le hablo a mi hijo. Porque aunque no lo crean, para mí es más importante aún todavía la palabra de Dios. Ese es mi trabajo. Entonces digo, bueno, hay tiempo para hablar conmigo. Ahorita terminando le hablo a mi hijo. Entonces, y para decirle, para que le dé gracias a nuestro Padre Dios de que su misericordia es eterna, hermanos. Es eterna. Entonces, cuando uno, hermanos, pone la confianza en las cosas de este mundo, ahí es cuando somos avergonzados. Y el Señor es el que pesa los corazones. Entonces por eso yo siempre le digo, hijo, no pongas la confianza en los doctores. Sí, los doctores los tiene Dios, sí. Yo creo, sí, pero yo simplemente digo, Señor, ponga su inteligencia en los doctores y tenga usted cuidado de mi nieta y de mi nuera. Y de mi hijo, que también tiene su... Mi hijo le llamó, bueno, fue mala suerte que mi hija le dijo, no le dije nada, porque digo, bueno, en todo caso es el Señor el que eventualmente Entonces, pues obviamente mi hijo ya ahorita está alegre, está gozoso de que ya pudo ver a su hija. Yo todavía no la veo, no, miré borroso ahorita que miré Digo, bueno, ahora un ratito, y a ver cuándo me toca al Señor, me deja el Señor ir a ver a mi nieta. Entonces, cuando nosotros no ponemos la confianza en Cristo, hermanos, somos avergonzados. Somos avergonzados. Y fíjense, no solamente el Señor puede dejarnos, o sea, puede decir, ok, tú tienes la confianza en tu dinero, que tu dinero sanen a tu hija o a tu nieta. Eso dice la palabra de Dios, hermanos. Por eso yo les digo, el dinero no lo es todo. A una iglesia le dice, tú eres pobre, pero eres rico. Yo por eso decidí ser pobre. ¿Por qué? Porque yo sé que las bendiciones son grandes, hermanos. Dice Santiago, el Señor le da fe a los pobres. El rico ya tiene su recompensa. Ahora, si una persona tiene dinero, de hecho yo le digo a mi hijo, lo que tú ganas junto con tu esposa, digo, ustedes tienen buenos trabajos, ustedes son personas ricas, digo, pero nunca pongas la confianza en el dinero, hijo, nunca la pongas en el dinero. Ayuda a tu prójimo y nunca le digas a nadie cuando das, nunca le digas a nadie, porque si no ya recibiste tu recompensa. No, mira, Panchito le da dinero a tal persona o a tal organización, nunca lo digas. El Señor que mira en los secretos te va a recompensar. Yo le di algunas sugerencias ahí, pero digo, bueno. Entonces, ahí es en donde nosotros somos ricos, hermanos. Ustedes no tienen idea de lo bueno que ha sido Dios conmigo en relación a mis oraciones. Y yo les digo, aún en las cosas más simples, Dios tiene, por ejemplo, no es así, pero les voy a poner un ejemplo. Y digo, a mí se me antojan unos guamúchiles de México, por decir, ¿verdad? Pero son antojos. Y a veces platicando con el Señor, Señor,
Y a los 2 días o al siguiente día viene una señora y me trae una bolsa de guamúchiles. Entonces eso lo quebranta uno, Señor. Hasta en estas cosas tú tienes cuidado de mí. Yo estoy atento, hijo, a ver qué quieres. Estoy atento a tus oraciones. ¿Qué quiere mi hijo? Estoy atento a tus oraciones, hijo. Está escrito en mi palabra. El Señor está atento a las oraciones de los pobres, de los justos, los que se justifican en Cristo Jesús. Pero al orgulloso lo miro de lejos. Lo miro de lejos. El Señor no contesta las oraciones de los orgullosos, hermanos. Por eso tenemos que tener cuidado con el orgullo. Tenemos que tener cuidado con poner la confianza en el dinero. Porque por eso el Señor no escucha nuestras oraciones. Que tu dinero Mucha gente ni siquiera lo tiene. Ni siquiera lo tiene. Ay, Señor, si yo me sacara la lotería. No sabes lo que dices. No sabes lo que dices. Mejor busca a Cristo. Él tiene cuidado de los más mínimos detalles. De los más mínimos detalles. Para con nosotros. Dios, las cosas de Dios, hermanos, para nosotros son para bien, no para mal. Profecía sobre las bestias de Negev. Negev, hay un desierto en Negev que está al sur de Judá, de Jerusalén, por tierra de tribulación y de angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela. Llevan sobre lomos de asnos sus riquezas y sus tesoros sobre jorobas de camellos, a un pueblo que no les será de provecho. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro, para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veas, y a los profetas, no nos profetices lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Por tanto, el Santo de Israel es Cristo, hermanos. Dice así, porque desecharon esta palabra y confiaron en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado. Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazos. Por tanto, que entre los pedazos no se haya tiesto para traer fuego del hogar, o para sacar agua del pozo, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo serán salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisieron, sino que dijeron, no, antes huiremos en caballos, por tanto vosotros huiréis. Sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto serán veloces vuestros perseguidores. 1,000,000 huirá a la amenaza de 1. A la amenaza de 5 oirán vosotros todos, hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina. Por tanto, fíjense, aún en eso, hermanos, hay esperanza. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en él. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén, nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará
de ti. Al oír la voz de tu clamor te responderá. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. Jesús es el camino. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro. Las apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, les dirás. Entonces dará el Señor lluvia a su sementera, cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, y será abundante y pingüe. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas. Tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán el grano limpio, aventado con pala y criba. Y sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado habrá ríos y corrientes de aguas el día de la gran matanza, cuando caerán las torres. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días, el día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. Sabemos que la herida es sanada con la sangre del Cordero. He aquí el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido y con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Su aliento cual torrente que inunda, llegará hasta el cuello para zarandear a las naciones con criba de destrucción, y el freno estará en las quijadas de los pueblos, haciéndole cerrar. Ustedes tendrán cántico como de noche en que se celebra Pascua, y alegría de corazón como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Y Jehová hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo, con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Porque Asiria, que fíjense bien, aquí está Asiria, porque Asiria, que hirió con vara, con la voz de Jehová, será quebrantada. Y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él, será con panderos y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos, porque Tofé ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey. Profundo y ancho cuñapires de fuego y mucha leña. El soplo de Jehová como torrente de azufre lo enciende. Entonces fíjense bien, cuando nosotros vemos el azufre y el fuego, es la ira de Dios. Pero en la ira de Dios nosotros somos primeramente avergonzados, pero como consecuencia somos humillados y eventualmente de amargado corazón. Y ahí, cuando estamos en nuestro amargado corazón, estamos en tiempos de amores. Hablando bíblicamente, es como una jovencita que ya tiene su menstruación, ya tiene pechos. Lo dice la palabra de Dios, no que yo estoy inventando. Ya está en tiempos de amores. ¿Cuándo son los tiempos de amores para Cristo? Cuando lloramos. ¿Cuándo salvó el Señor al pueblo de Israel? Cuando estaba en tiempos de amores. Cuando el pueblo sufría a causa de la mano del faraón.
Entonces ahí cuando estamos, ay Señor, precisamente por la ira de Dios, cuando somos cristianos y andamos buscando las cosas del mundo, el Señor viene y nos llama, y nos limpia, y nos salva. Entonces fíjense hermanos, vamos al libro de Apocalipsis 11 del 14 al 19 para poder entender, y yo voy a terminar con 1 Corintios 15, ¿ok? Pero para poder entender 1 Corintios hay que leer el libro del Apocalipsis en 11 del 14 al 19. Hay 3 ayes. El segundo ay pasó, que es la ira de Dios. Y he aquí el tercer ay viene pronto. ¿Cuándo es el tercer ay? La séptima trompeta. Hay 7 trompetas. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará. Cristo ya reina, déjenme decirles. Cuando Cristo murió en la cruz, ahí ya el Señor le fue dado todo sin excepción. Todo es de Cristo, ¿ok? Entonces ya Cristo murió por nosotros, ¿ok? Entonces dice: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y a los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios de sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir. ¿Ok? En la segunda venida. Esa fue su primera venida. Porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido. ¿Cuándo comienza la ira de Dios? Desde la primera generación de los apóstoles. Desde entonces viene la ira de Dios ya para la iglesia. ¿Ok? Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. El templo de Dios, ¿cuándo se abrió? Cuando se rompe la cortina, cuando Jesús murió, hermanos. Aunque el cielo, hermanos, estuvo abierto desde que vino Cristo. ¿Okay? De hecho, en Cristo está el Padre. Entonces Cristo es el templo de nuestro Padre Dios. Entonces donde andaba Cristo, ahí está el reino de Dios. Donde andaba Cristo. Entonces Jesús dice: es necesario que yo me vaya para mandarles el Espíritu, para que el Espíritu de Dios, de mi Padre, también esté en ustedes. Entonces Cristo nos manda al Consolador. Entonces, pero Jesús hizo los milagros precisamente porque el cielo ya estaba abierto. Entonces, a una persona, el Señor a una persona le dice: oh, hemos visto al Mesías, ven para que lo veas. Entonces él va y le dice: he aquí un verdadero israelita. Dice: ¿Tú de dónde me conoces? Cuando te vi debajo de la higuera, ahí te vi. Y le dice, entonces él se asombra y le dice: ¿tú crees por estas cosas? Mayores cosas que estas verás. Mayores cosas verás. Entonces el cielo se abrió, hermanos. Precisamente por eso el Señor pudo sanar a las personas. Entonces, ya por ejemplo, la cortina del templo, cuando Jesús muere, se rompe la cortina del templo como una señal, como para darnos a entender de que ya ese templo que construyó Salomón, que destruyó
Babilonia y que después reconstruyeron en el tiempo de Herodes. Ese templo ya no era el templo donde iba a venir el Señor. Jesús dijo: destruyan ese templo y yo lo voy a reconstruir en 3 días, hablando de su Santo Espíritu. Entonces, cuando a Esteban lo comenzaron a apedrear, dijo: veo el cielo abierto. El cielo ya está abierto, hermanos, y tenemos entrada al cielo a través de nuestras oraciones. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto grande y grande granizo. Fíjense bien, no los quiero confundir. La venida de Cristo para los que se mueren, en este caso el que estaba en la cruz, ¿cuándo fue la venida de Cristo para él? Cuando se murió. Porque el reino de Cristo es espiritual, hermanos. Es espiritual. No es carnal. ¿Ok? Entonces, Cristo ya reina. Hay personas que dicen: no, Jesús va a reinar. No, ya Jesús ya reina. Entonces habla de que Él reinará por 1000 años. ¿Ok? O sea, como un día para el Señor. Ahora, Jesús tiene reinando 2000 años. Pero es como un día para el Señor. ¿Ok? Entonces, fíjense, ahora sí vamos a leer 1 Corintios 15 y con esa termino. Además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que les he predicado, sois salvos, o sea, por el testimonio de Cristo. No le cambien, manténganse ahí. Si no creyeron, si no creísteis en vano. Y luego viene y lo vuelve a decir una vez más, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue, o sea, está en Éxodo 12, lo que es la Pascua, y que fue sepultado y que resucitó al 3er día, así como está en el libro de Jonás. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, o sea, a través del Espíritu Santo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Cristo Jesús. Pero cada uno en su debido orden. Aquí está el orden.
Primero Cristo fue el primero que resucitó. Las primicias, okay, los 144,000. Luego los que son de Cristo en su venida. Cristo viene a los corazones de las personas. Luego el fin. Aquí hay una diferencia entre la venida de Cristo y el fin. ¿Ok? Ahora acuérdense, la venida de Cristo a nuestros corazones, dice, en parte conocemos, en parte profetizamos. Entonces, no estamos plenamente, o sea, con Cristo. Juan dice, cuando estemos con Él, entonces seremos como Él. O sea, todavía tenemos un cuerpo de pecado. Pero somos bienaventurados si creemos, nosotros ya podemos entrar en el paraíso a través de Cristo Jesús. Eso es el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23. Fíjense, el fin, ¿cuál es el fin? Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Fíjense bien. Fíjense, la segunda muerte. Pablo resucitó juntamente con Cristo, primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre él. Entonces Cristo siempre respaldó la obra de Pablo en esta vida. Cuando él se murió en la muerte natural, ya no tuvo potestad sobre Pablo. Pablo sigue vivo. ¿Ok? Entonces, como él sigue vivo, ¿qué está haciendo Pablo? Entonces, si Cristo dice, donde yo esté, ustedes también van a estar. Entonces, si Cristo viene al corazón de una persona, pues también vienen sus discípulos, los apóstoles, porque son un solo espíritu. Entonces, fíjense, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptó aquel que sujetó a él todas las cosas. Entonces, fíjense, por ejemplo, el Lázaro murió, pero fue llevado al seno de Abraham. ¿Por qué? Porque Lázaro sufrió mucho. Entonces, los que sufren mucho son los primeros en el reino de Dios. Esos son los que duermen. ¿Okay? Pero no es que estén dormidos, no. Pero entonces, el fin es cuando Jesús entrega todo a nuestro Padre Dios. Dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Les aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, y está hablando, aquí no está hablando de leones o de tigres, está hablando de los judaizantes. ¿Qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrá? Fíjense, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y ahí está el ejemplo, por ejemplo, el ejemplo de la mostaza, de la semilla de mostaza. Para que se pueda multiplicar la mostaza, la semilla tiene que morir.
Entonces, de la misma forma que una semilla tiene que morir, también nosotros tenemos que morir. ¿Okay? Pero Dios, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne de las bestias, otra de los peces y otra de las aves. Hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, del Padre, otra la gloria de la luna, Jesús, y otra la gloria de las estrellas, nosotros. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual, así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Es un alma. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, también los terrenales. Cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, o sea, de Cristo terrenalmente, traeremos también la imagen del celestial. Yo no sé si ustedes han entendido esto, hermanos. Traeremos también la imagen del celestial. Medítenlo. Yo no quiero decir algo porque la gente a la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. No pueden. Entonces Cristo no va a venir a este mundo, hermanos. Cristo no va a venir a este mundo terrenal. Es espiritual. Ahora bien, y ya es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Eso es en el Espíritu Santo, a través de los ángeles. ¿Quiénes llevan nuestras oraciones al cielo? Los ángeles. ¿Quiénes nos traen la paz, la gloria? Los ángeles. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Ahora vamos a entrar en relación al misterio, que es en relación a la séptima trompeta. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Juan no murió, Pedro no murió, Pablo no murió, los apóstoles no murieron. Pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, ya lo miramos, hay 7 trompetas, las 7 trompetas del Apocalipsis, que es cuando viene Jesús. Porque se tocará la trompeta, o sea, se predica el evangelio eterno. Solo hay un evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y los muertos, vamos a decir el rico que se murió en Lucas 16, serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, los que creímos, seremos transformados, y nos mantenemos creyendo, seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro,
tu victoria, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Yo termino con esto. Les iba a dar en relación al tiempo del fin, pero ya sería otro estudio. Yo ya hice un estudio en relación al tiempo del fin. Vayan y búsquenlo. Voy a ir y yo voy a revisar lo que yo prediqué, porque acuérdense, el Señor siempre me está dando palabra y a veces me da, en relación al mismo tema, me da algo para decirlo de una forma diferente. Entonces voy a ir y voy a revisar el tiempo del fin, y si hay algo que agregar, entonces voy a hacer un estudio en relación al tiempo del fin. Entonces el tiempo del fin es cuando Jesús entrega el reino. Entonces el Señor vence a través del Espíritu Santo. Entonces se va a tocar la trompeta. ¿Cuál es la séptima trompeta, hermanos? Es la guerra de Gog y Magog. Ya lo hice yo ese estudio. Es la predicación del Evangelio una vez más, pero las personas van a ver literalmente una vez más la muerte de Cristo, la muerte y la resurrección de Cristo. Para aquellos que nunca escucharon el Evangelio y para aquellos que rechazaron el Evangelio, y todo ojo le verá. Todas las personas van a ver, porque el Evangelio se va a predicar aún, con la diferencia que es en lo espiritual, no aquí. ¿Por qué? Porque Satanás va a estar atado, o sea, Satanás va a estar aquí, en un cuerpo carnal, y un día lo vamos a ver. Es una persona, y lo vamos a ver. Oh, eso tú eras el que causabas todos estos problemas, Satanás, él era el lucero de la mañana, pero cayó. Entonces hay esperanza, hermanos, hay esperanza. Entonces la única diferencia es de que las personas que decidieron seguir a Jesús van a estar en su presencia, y los que lo rechazaron van a estar de lejos. Esa es la vergüenza perpetua. No puede haber algo más. Pero acuérdense, el amor de Dios es misericordioso, ¿okay? Porque aún el tiempo se parará y no va a ser más, ¿okay? Entonces ahí todavía hay cosas que Dios es amor, hermanos. Dios es amor. Entonces yo les digo, o sea, sigan a Cristo y van a ser bendecidos grandemente ya en esta vida, hermanos. Ya en esta vida, y aún más en la otra. Porque les dice Jesús, sus discípulos llegaron bien gozosos: Señor, cuando los mandó a predicar, aún los demonios se nos someten, Señor. Y Jesús les dijo: no se alegren porque los demonios se les someten. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces, hermanos, aférrense a estar inscritos sus nombres en el libro de la vida. De verdad les digo, hermanos, les acabo de dar testimonio una vez más. Lo que Dios hace, hermanos, no es en vano. Tú eres pobre
pero eres rico. ¿Por qué? Porque el Señor atiende todos los deseos de nuestro corazón. La paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos.